Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así os saludamos, como siempre, dependiendo del lugar donde nos están visualizando. Nuevamente, muy bien acompañada en nuestro Jardín del Alma por Teresa Borotau Castro. Teresa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, María? Bueno, bien, contenta de volver a tenerte porque recuerdo que la última vez que nos vimos en radio, ¿ok? Sí. Y nos contabas un libro maravilloso, ¿no? Y ahora vuelves a repetir el mismo libro y con otro título o muy parecido, ¿no? Y entonces empieza No, por no el... es el mismo libro, ¿No es el ¿eh? mismo? ¿No es la No, misma no, no, historia? no, no. No. Ah, bueno, entonces estoy mal equivocada porque ya me extrañaba a mí. Pero de todas maneras es una mente fructífera y un buen canal. Y Sí, estás siempre conectada, siempre bien informada. Bueno, tienes muy buenas fuentes, ¿no? sí. Y ellas te van diciendo y casi Y te soy van muy diciendo... disciplinada también. También te esfuerzas, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Entonces, después de lo que yo cuento, ¿cómo te presentarías al público? ¿Quién eres, Oh, Teresa? madre mía, yo estoy en constante evolución. Bien, Así bien. que. Cada día soy- te descubres Sí, nuevamente, ¿no? sí, 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 sí. Siempre estoy dándole la vuelta de tuerca. Muy bien. Así que actualmente lo que siento que soy es un canal que acompaña a otras personas para que también sean ese canal que son. Muy bien. Yo siempre me digo que soy como un interruptor. Ah, Me gusta motivar a las personas, Ajá. ¿sí? Y esto también lo hacía antes de saber que era un canal. Sí. Entonces creo que mi función es esa, ¿no? Es esto, sí, Es ya. la función de motivar a las personas a que sean quienes son Perfecto. y su mejor versión. Exacto, su mejor Sí, su versión. mejor versión y que Bueno. tomen confianza. Y que no tengan miedo de descubrir nuevos mundos. No, fíjate, hoy que he ido a hacer una clase de yoga, pues al final en la meditación justo ha salido el miedo. Ha dicho, el miedo no forma parte de tu ser espiritual o esencial, No, él no tiene sino miedo. que forma parte de la vida material. Exacto. Entonces, cuando tengas miedo, conéctate con esa parte inmutable que tienes, que jamás tiene miedo, ¿no? Exacto, volver a darte la confianza que necesitas Sí, para porque seguir adelante. ahí en ese ser esencial tienes todas las posibilidades, ¿no? Que se llama el campo de la potencialidad pura. Exacto, Sí. o sea, ahí estás con todas tus herramientas Sí. para poder tirar adelante. Ay, sí, ahí te sientes como feliz, ¿no? Ay, tanto. Te vuelves a colocar en punto cero para tener todas las oportunidades que la vida te ha hecho creer que no tenías. Sí, sí, con Las situaciones, las las circunstancias. las circunstancias te dicen, no, esto no, aquello no, ¿y por qué no? Claro, Si porque- yo soy capaz. Sí, Es porque sobre en todo ese creer. punto cero, en el que estás en vertiente espiritual, claro, te sientes capaz. Claro. Porque te sientes conectado con un todo que te da todas las herramientas y todo el conocimiento que necesitas en cada momento. Bien. Sí. Aparte de una gran escritora, ya ven ustedes todo lo que tengo en la mesa, aunque los títulos hoy salen invertidos, todavía no hemos descubierto por qué. Pero ahora se los vamos a ir contando, así que preséntame los libros uno por uno, Sí. ¿cómo se llaman? Vale, porque tú has dicho que era el mismo libro, el libro que te acompaña, que ellos dicen, pero no, ellos dicen fue el primer libro que me atreví a publicar Vale. después de muchas peticiones de las personas que asistían en las canalizaciones en directo, y entonces ellos dicen, tenía 56 textos canalizados que hablaban sobre la abundancia, el éxito, la muerte, bueno, una infinidad de temas, y que puede servir como de oráculo. Muy bien. Claro, como ellos dicen que para mí es una conciencia colectiva, ¿no? Es un conocimiento de naturaleza superior al que todas las personas tenemos acceso, pero a mí se me ocurrió decir ellos dicen, ¿no? Bueno, En vez sí, de sí. la divinidad dice o mi guía dice, pues yo dije ellos dicen porque me parecía que era algo como colectivo, ¿no? Era Exacto. Mucha gente expresándose, como ¿no? muchos guías o como muchos maestros. Vale. Vale, pues como ellos dicen, han seguido hablando, Vale. pues claro, tenía que Exponerlo. publicar otro libro. Otro libro. Pero claro, la editorial pues dijo, hombre, ellos dicen dos no, Ya. pongámosle otro título. Y entonces este título, el libro que te abre y te acompaña, es el título que me puso una lectora de ellos dicen. Ah, muy bien. Una lectora me envió un testimonio, ¿no? Agradeciendo la lectura de ellos dicen, me dijo, es que realmente este libro te habla y te acompaña. Entonces dije, Ahí tengo el título del segundo libro. ¿Has visto? Como los seres superiores y nuestros guías utilizan a seres humanos para que nos pasen información cuando no. Totalmente. Ellos buscan la fórmula, ¿no? Sí, sí. Hay gente que, como tú, que los escucha y puedes casi hablar con ellos, que lo haces, pero hay personas que a lo mejor reciben información y no son conscientes que eso es una información superior.
Totalmente. ¿Una información superior o de un ser fallecido? Porque a mí me ha pasado. Claro. Personas que me vienen y me dicen una cosa y digo, oh, madre mía, esto me lo decía tal persona que ya no está, ¿no? Exacto. Digo, que sepas que acabas de hacer de canal De de mi una mamá persona, o de mi papá. de o lo que sea, de lo que Sí, de sea. lo que sea. Y la gente se queda como muy sorprendida, ¿no? Sí, porque claro, todos tenemos ese potencial de ser canal. Es verdad que hay personas que lo tienen en mayor o menor grado. Claro, pero después tú tienes un programa de trabajo para que la gente se potencie, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Cuéntanos. La escuela de sensibilidad, ¿eh? La escuela de sensibilidad que también empezó a petición de las personas que venían a mi consulta y me decían, oye, enséñame a hacer esto que haces, enséñame a hacer esto que haces. Y como yo, ya mi profesión era ser profesora, docente, ¿no? Docente de instituto, pues dije, bueno, si tanto me lo piden, será que tendré que hacerlo. Toca enseñar. Porque eso sí, yo me dejo guiar por lo que la vida me va pidiendo, ¿no? Y eso también es importante. Sí, escuchar. Escuchar como, claro, tanto insiste la gente en que publique el libro que será que tengo que hacerlo. Claro. Tanto me piden que les enseñe, pues bueno, tendré que hacerlo. Estaré preparada para hacerlo si me lo piden. Claro, sí, seguro. Sí. Entonces empecé a hacer talleres presenciales y bueno, claro, para mi sorpresa eso funcionaba. La gente pues despertaba, empezaba a canalizar, a sentir más, porque yo hablo de los superdotados sensoriales, ¿no? Y de cómo desarrollar eso y aplicarlo también en la vida cotidiana. Porque para mí no es importante recibir mucho o tener mucha percepción, sino aplicarla y conectarla a la vida cotidiana para que ésta sea mejor. Saber utilizar los mensajes. Correcto, sí. Entonces, uno al tener esa información y saber lo que son y diferenciar, puede trabajar mucho mejor y estar más segura y más tranquila. Exactamente. Más conectado, como un guía interno que tienes y que sí, no, esto sí, esto Ahí, no. ahí va tu brújula, para la derecha, para la izquierda, para el Sí, norte, para el sí, sur. sí. O sea, ellos hacen de guías y de brújula totalmente, ¿no? Sí, y cuando vino la pandemia, pues otra petición. Ay, hazlo online, hazlo. Y yo decía, madre mía, esto online, que yo era muy contraria a esto. Ya, bueno, yo Y todavía bueno, estoy en el camino de aprender. Me tuve que tragar el estar tan en contra de esto porque, bueno, entonces empecé a hacer los talleres online. Y cuando vi que funcionaba tanto, pues creé la escuela de sensibilidad online. Muy bien. Estoy muy contenta porque el otro día estaba contando y entre todos, entre los online y presencial, tengo más de 700 alumnos. Eso es una maravilla. Que han realizado algún programa, ¿no? Claro. Entonces, allí, sobre todo, lo que toman es confianza de sus capacidades, ¿no? Claro. Yo hago un programa muy variado, de herramientas muy variadas, para que cada cual desarrolle aquello para lo que está más predispuesto. Exacto, porque cada uno está más predispuesto porque nosotros cuando llegamos aquí, nuestra alma trae regalos de vida. Sí. Y entonces esos regalos los tenemos que saber utilizar correctamente. Pues sí. Y claro, bueno, a lo mejor uno trae 3 regalos y tiene que desarrollar y trabajar con ellos. Otro trae a 1, otro trae a 2, pero no hay que tener muchísimos, sino que tener los adecuados para cada persona. Sí, que las cartas que te han tocado las hagas funcionar bien. Exacto. Sí, entonces dentro de las 4 facultades extrasensoriales básicas hay personas pues que tienen más clarividencia, ven más en imágenes, otras pues son más clarisensibles, quiere decir que en el cuerpo sienten las emociones o sienten las percepciones. Otros tenemos más clariconocimiento, que es esta capacidad de canalizar a los guías o maestros mensajes filosóficos. No. Y después hay gente que tiene más clariaudiencia. Sí, que los escucha. Sí, que es casi la menos conocida, ¿no? Bueno, y entonces como que hay herramientas tan variadas. Sí, y además con cosas muy sencillas. Para mí todo tiene que ser sencillo. Sí, para que sea práctico y sea fácil de aprender. Es correcto. Sí, ¿no? Es No práctico y vivencial, no es teórico, es una experiencia individual, porque la sensibilidad, pues cada uno es distinto. Y cada uno debe tomar sus propios patrones, que esto es lo interesante, ¿no? Claro. Entonces, ay, es que él ve más, no, déjate estar. Él ve lo que ve y tú sientes lo que sientes. Entonces, no es ni mejor ni peor. Sois distintos, sois diferentes canales. Sí. Ahí está la variedad, es lo que hace que unos lleguen de una forma y otros lleguen de otra. Sí. Entonces, hay gente que los vemos, hay gente que los sentimos, que sabemos que están, aunque no los veas, los percibimos y esto es importante. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que se ha creado pues unos grupos, fíjate que ahora ya pronto voy a empezar la 13ª edición del curso online con acompañamiento, porque en la escuela online tienen diferentes modalidades para cursarlo, presencial, online y dentro de online a su ritmo o con mi acompañamiento, y claro, estoy súper contenta. Claro. Porque, además, otro de mis propósitos, que era mostrar esta naturaleza sensitiva de las personas, ¿sí? Naturalizar esta naturaleza, pues claro, tengo una base con todos mis alumnos donde he podido comprobar que hay cosas comunes en todos. En todos, sí. Y que
pues uno de mis propósitos, que era escribir mi historia, porque fue una historia de transformación en la que yo de entrada no tenía tanta conciencia de que fuera tan sensible hasta los 40 años que se me apareció mi abuelo, pues yo tenía en la cabeza, tengo que escribir el libro, mamá he visto al abuelo, mamá he visto al abuelo, y mamá he visto al abuelo. Ahí está. Pero, bueno, es que casi sí. tiene el título de una película. Sí, es que yo lo veo como película, es que yo lo veo, sí, porque ha sido un poco una película de Almodóvar, porque yo soy muy tragicómica y todo lo que me ha pasado es tan surrealista que digo, bueno. Pero fíjate que no podía escribirlo, así como escribir los libros donde pongo ellos dicen, me ha resultado fácil, porque no lo digo yo. Lo dicen ellos. Claro, y si hay algo que les gusta a alguien que reclamen arriba. Sí. Aquí, claro, es una responsabilidad, porque aquí cuento mi propia historia. Claro. Entonces, ¿sabes cuándo salió? Porque lo escribí justo hace un año. O sea, lo empecé a escribir en enero, febrero, marzo, y en abril tenía que entregarlo a la editorial. Pues estuve 3 meses intensos, yo ya tenía mucho material. Hecho. Sí, pero de ponerme ahí, sí. Pues ¿sabes cómo salió? Cuando entendí que tenía que hacer participar a muchos testimonios, que podía pedirles a mis alumnos, si querían, alumnos o clientes, a quienes yo sabía que les habían sucedido muchas experiencias con el otro lado o con la percepción extrasensorial, y me dijeron, sí, adelante, queremos que haya muchas más personas que se puedan entender, ¿no? Y porque en este libro no solo está mi historia, sino que hay más de 35 testimonios escritos por ellos mismos, sí. Además de muchísimos casos. Vale. Y entonces aquí la gente se ve reconocida, claro, porque o por mi historia o por la historia del otro, pues no soy tan raro, no soy un bicho raro. A ti te pasa como a mí, o sea, yo cuando empecé a escribir mi primer libro, me aconteció lo mismo, yo no tenía intención de escribir, me motivó un amigo, no, es escribir, pero a ver, no, es que en tu casa pasan cosas raras, digo, sí. En mi casa no pasa nada raro, dice, claro que sí, y además, que la gente sepa que puede hablar contigo nos ayuda, porque claro, ciertas cosas no se las puede contar a cualquiera, exacto, porque dirán que te has ido de pinzas, correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso motivó a que yo me pusiera a escribir mi primer libro. Sí. Te ves impelido, ¿no? Claro. Ves como un testimonio inspirador. Claro. Un poquito, es cuando antes me has preguntado quién era yo, pues yo me siento así, ¿no? Siento que mi experiencia puede inspirar o motivar a otras personas. Y ayudar. Sí, a desarrollarse. Porque, por ejemplo, yo también vengo de una formación muy académica, muy racional, muy intelectual, que no desestimo para nada, sino que ahora está al servicio de la parte que yo considero realmente esencial, claro, que es esa parte más intuitiva, más conectada, más espiritual. Claro. Entonces, es bonito porque la mayoría de mis alumnos también tienen estudios universitarios, muchos del ámbito sanitario, hay muchos médicos, enfermeros o enfermeras, y muchas personas científicas a quienes les suceden cosas que no pueden comunicar a cualquiera. Y que no pueden explicar desde su parte científica. Esto es lo que acontece, claro. Exacto. Científicamente no te van a creer, pero ¿qué me estás contando? Claro. ¿No? Y en cambio, bueno, pues hay mucha gente que está en este ámbito y por las situaciones que se viven el día a día en un hospital, ven muchas cosas. Hombre, sí, es que aquí hay muchos testimonios que son médicos. Claro, y entonces, bueno, pues ya te digo, yo hice una entrevista también a una doctora que era anestesista, y cuando dejó... ¿Es Luján Comas? Sí, señora. Sí, porque hizo el prólogo de mi primer libro. Pues Luján, ella, ¿qué pasó? Cuando se dejó ya al hospital, ahí empezó a reflejar sus experiencias y sus comunicaciones, y ahora tiene un canal propio y es una maravilla, ¿no? Es una maravilla de persona. Es una maravilla, es súper... Bueno, en parte ellos dicen uno... Fue por ella que lo escribí. ¿Sí? Ella me dio el último empujón. Venga. Me dijo, escríbelo, tienes que escribirlo y yo te haré el prólogo. Qué bien. Entonces, wow. Porque yo la conocí porque solicité ayuda en el proceso de muerte de mi mamá. Y ella estaba en la Fundación Meta. Y entonces ella vino a hablar con mi mamá. Claro. Y fue muy interesante, es cuando yo le dije, Luján, es que a mí me pasa esto... pues tienes que escribir ese libro. Sí, es una maravilla más. Yo tuve el placer de entrevistarla en radio también y bueno, fue encantadora la entrevista, porque una mujer muy sencilla, muy afable. Muy sabia. Muy sabia. Y entonces un mes después apareció en el Cuarto Milenio. Pero yo siempre decía, yo la entrevisté primero. Es verdad, yo vi esa entrevista. Me hizo mucha ilusión tenerla y saber de ella, porque la sigo y sé que está estupenda.
Bueno, porque ella también sabe cuál es su propósito, ¿no? Que es el de Exacto. unir ciencia y espiritualidad. Ahí estamos. Y creo que este es el momento, ¿no? Sí. De la humanidad en que tantos científicos están conectando con la parte espiritual. Sí. Están aceptando sí, otra realidad. tantos físicos, tantos ingenieros que están sacando libros de cómo unir eso, ¿no? Eso, es Sí. importante. Y tu trabajo es muy importante cuando tienes la capacidad de conectar con tanta gente y darles el apoyo, que no tengan problemas en expresar y después poder transcribir libros que Sí. cuenten historias maravillosas, porque además son reales. Sí, sí, Esto- claro. Es que esto- Mamá ha visto abuelos, el valor que tiene es la riqueza de los testimonios. Claro, Porque claro que hay conceptos teóricos, porque yo lo organizo en distintas partes. claro. La primera, qué son las facultades extrasensoriales, hablo de los superdotados sensoriales, de la diferencia entre ser altamente sensible o sensitivo, ¿no? Exacto. Todo eso, y bueno, con varios ejemplos. Después, en la segunda parte, es el contacto con el más allá, por qué se comunican nuestros seres fallecidos, cómo lo hacen, los tipos de señales, los tipos de mediumnidad que puede haber, Sí. cómo nos podemos conectar, y bueno, y algunas historias impresionantes que me han sucedido y de las que me siento honrada, ¿verdad? Honrada. De haber participado Sí. y que te hayan buscado para poder transcribir. Eso es Sí, importante. y la última parte es, bueno, y ahora que ya sé que soy sensitivo, ¿qué hago con esto, no? Exacto. Vamos Sí. a ponerlo en algún lugar y usarlo para algo, ¿no? Sí, y entonces ahí pues doy herramientas para desarrollarlo, otras para gestionarlo, porque todo esto también tiene su parte, no quiero decir negativa, pero sí su parte de estar atentos Claro, en cuanto a y sobrecarga, ¿eh? eso, es la saturación de información. Claro. Yo siempre digo que todo es información y exceso de información hace un cúmulo energético, ese cúmulo energético hace enfermedad, Ya. o entonces tenemos que cuidarnos mucho Nos del con- cuerpo físico. Nos están condensando y nos están restando energía. Sí. Y entonces, pues pongo herramientas y al final le doy la opción de decir, bueno, esto es un tipo de inteligencia que no está contemplada en los sistemas educativos, porque Ya. hay distintas teorías sobre la inteligencia y una de las últimas es sobre las inteligencias múltiples, pero yo hablo de la inteligencia perceptivo-conectiva, Exacto. que es inteligencia que percibe, pero después conecta, ¿no? Para que la persona pueda tener una vida mejor. Porque en realidad eso es ser inteligente, ¿no? Claro, utilizar todo lo que tenga un servicio para nosotros y así es mucho más fácil navegar por un mundo que cada vez se pone más complicado. Sí, bueno. Porque el ser humano siempre estamos pegándonos con las mismas piedras, ¿no? Y no escuchamos, no atendemos y vamos pasando por donde vamos pasando. Pero si dentro de que estamos en un sistema complicado nos podemos aislar un momento y encontrarnos con nosotros mismos, con los otros seres, conectar y saber lo que tenemos que hacer, es importantísimo. Sí, bueno, yo me hago la pregunta de ¿cuándo la humanidad no ha estado en un momento complicado? Porque Siempre. si miras la historia de la literatura o la historia, ¿no? Pues siempre, ¿no? Siempre, pero porque el sistema es que siempre tenemos que estar aprendiendo. Claro. ¿Vale? Y claro, ¿cómo aprendemos? Con cosas difíciles, con cosas fáciles no. Sí. Pero lo peor de todo es que repetimos los errores. Vamos Sí. de guerra en guerra, vamos de historias en historias, dice, bueno, ¿y ustedes no se han dado cuenta que este no funciona? Pues se ve que todavía no nos hemos dado cuenta. No. O es el egoísmo humano en este planeta que nos hace condicionar. No, porque la materia nos hace creer que estamos en dualidad, Ya, en oposición, ¿no? ya. Entonces todo es dual en lo material, Claro. Todo es dual. Ahí está el problema. El Claro. bien, el mal y el bien, Sí. y de ahí nos salimos de esta coordenada. Bueno, pero una canalización de ellos dicen, habla de la responsabilidad individual, o sea, como que ahora es un cambio desde lo individual, no es movimientos de masas, porque eso no funciona. Cuando tú estás, que te empuja un movimiento de masa, no eres consciente de lo No, que te estás dejas haciendo. llevar. Te dejas llevar, estás obedeciendo. Exacto. Entonces, claro, aquí no, ahora pasa por, sé consciente tú, preocúpate de ti, Sí. que parece un egoísmo, pero No, no, pero da porque, resultado. claro, porque desde, o sea, estate atento, ¿no? A qué es lo que permites entrar, lo que permites pensar. Hay una canalización que dice, aléjate de los malos pensamientos, porque Exacto. eso es terrible, ¿no? Si vas pensando mal, pues eso sucede. Lo está provocando, lo Sí, estás acercando. sí. Piensa bien y crearás. Entonces, Exacto. claro, si tú cambias individualmente, como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bueno, es como que poco a poco, parece muy lento, pero es más seguro. Sí. Es como cuando tú estás educando, parece más lento,
que los niños hagan por sí mismos las cosas. Es más fácil hacérsela tú. No, pero entonces no aprenden. Entonces no aprenden, están obedeciendo. Exacto. Entonces, ¿qué queremos? Gente que obedezca. Y entonces pues estará al vaivén de las modas, porque las modas, bueno, van cambiando. Claro. Claro, pero si tú mismo tomas responsabilidad sobre tu propia felicidad, pues claro, yo ya no miro si el mundo está bien o mal, yo miro de estar yo bien. Exacto. Porque entonces mi mundo a mi alrededor estará mejor, Claro, porque yo estaré bien. El entorno será positivo porque tú estás en positivo. Y si cada uno que está en mi entorno hace lo mismo, Vamos ampliando un círculo positivo. Exactamente. Y aunque no lo parezca, hay muchas personas que están en ese eso. círculo. Claro que sí. Y es un gran trabajo y es un gran proyecto. Pero lo bonito de todo es tomar conciencia. Hay que tener disciplina, ¿eh? Claro. Es más fácil arrastrarse. Qué mal está el gobierno, las guerras, el no sé qué, el Big Data, y todo es amenazante, todo es amenazante. Todo es negativo. Porque a los de arriba no, a los yo quiero poderosos. Decir, a los poderosos que están aquí y sobre todo las mentes, las energías negativas que están abajo, están intentando emitir esto para controlar el mundo. Bueno, claro. Es que siempre... es su función, ¿no? Controlarnos a través del mal. Sí. Pero la nuestra es ser inteligentes y poner el bien por delante. El bien por delante y entender que ellos en realidad también están haciendo el bien porque nos están favoreciendo que nosotros trabajemos y aprendamos lo que tenemos que aprender. También. Que es sobre nuestra propia fuerza y nuestra propia libertad dentro de lo que cabe. Claro. Yo es mi opinión, no lo sé. El ser humano no podrá ser libre nunca del todo porque está sujeto a una sociedad o a una colectividad. Claro. Pero siempre tienes margen de maniobra. Sí, tienes un espacio. Exacto. Es tu espacio. Ese espacio de libertad es donde yo puedo decidir si me enfado o no me enfado, si estoy agrediendo o no agrediendo, si ese dinero que tengo, en qué lo invierto. Entonces, ese margen de libertad tengo que estar yo pendiente de él. No del que no es mi margen de libertad, porque... Ahí no puedo hacer nada. No. Pero claro, de lo que nosotros creamos, pues ahí es nuestro trabajo. Sí. Crear y organizarnos. O sea, yo siempre digo que nos tenemos que levantar con un proyecto. Sí, totalmente. Totalmente. Tener un propósito. ¡Ay, se nos fue! Bueno, seguramente quiere que hables de... Bueno, ya hemos hablado. Que hemos hablado de tu abuelo. Mi abuelo, me ha visto el abuelo. El abuelo quiere hablar, dile a ver qué quiere contar. El abuelo. Vamos a ver, abre una página. Una historia real del despertar a la percepción extrasensorial. Venga. Y al contacto con el más allá. Abre una y a ver qué nos quiere contar. Porque aquí pasan cosas. Bueno, mira. Sí, aquí habla, es uno de esos casos increíbles. O sea, es un caso que tienen ustedes que leer con el libro. No, sí, es cuidado con lo que prometes, Cuidado con las promesas. Sí, cuidado con las promesas porque tienes que cumplirlas. Exacto. Bueno, pues aquí habla de la canalización escrita y habla de un caso que me sucedió a mí, ¿vale? Pues que yo aún era profesora del instituto y tenía pues un alumno que era un niño que había estado adoptado y siempre me venía delante, detrás y bueno, yo decía, no sé qué le pasa a este niño que todo el día me viene delante, detrás. Bueno, te necesitaba. Sí, me decía, Teresa, bueno, entonces yo les hacía hacer unos ejercicios en los que tenían una plataforma online que tenían que buscar unas músicas porque yo era profesora de música. Bueno, y entonces él por su cuenta buscó mi nombre y vio que yo había escrito un libro. Dos, porque yo había escrito 2 libros. Ya antes de ellos dicen, yo tenía un libro de poesía publicado. Muy bien. Y entonces ella, ay, tú eres escritora, eres esta, sí. Sí, soy yo. Ay, pues mi papá también ha escrito un libro. Digo, qué bueno. Ha escrito un libro sobre mí. Qué bueno. Y entonces se llama El hijo del desierto. Qué chulo. Sí. Me gusta el título, Sí, es la historia de cómo lo fue a buscar. Muy bien. Vale, pero entonces el niño seguía delante, detrás. Ay, porque mi hermana, y todo el día me hablaba de su hermana. Vale. Ay, un lunes me viene y me dice, hemos celebrado el aniversario de mi hermana, todos juntos. Vale. Muy bien. Me voy a la reunión de evaluación y me dicen que la tal hermana sí. estaba muerta y que él nunca la había conocido. Pero él se conectaba con esa hermana, fíjate. No, que habían celebrado la familia. La familia celebraba el aniversario. Sí.
como si estuviera presente. Y sí que es verdad que él la había percibido. Vale. Y entonces yo dije, oh, madre mía. Porque es interesante. Esta hermanita quiere decir algo, ¿me entiendes? Tanto, Yo, madre mía. Y entonces me dijo, ¿quieres que te traiga el libro que mi papá escribió para mi hermana? Y yo, Qué bonito, vale, qué bueno, bonito. muy bien. Muy bien. La cosa es que yo no, bueno, claro, ¿cómo le voy a hablar yo al papá de que aquí esta niña quiere decir algo? Ay, madre mía. Bueno. Ay, qué complicado, qué difícil Sí, lo tengo, qué ¿no? difícil. Entonces, bueno, yo dije, bueno, Andrea, porque se llamaba Andrea, si quieres que diga algo, pues lo voy a escribir. Exacto. Mediante la canalización escrita. Y bueno, fue una cosa impresionante, Sí. de bonito. Ah. Y digo, yo tengo que hablar con el papá de este chico. Tengo que contar. Pero ¿cómo lo hago? Exacto, ¿cómo le hago ¿Cómo que lo hago? me ha venido su hija y me ha contado que te diga esto? Sí, Es sí, muy difícil. exactamente. Bueno, pues yo pedí su teléfono en secretaría, le escribí un mensaje en el Facebook, no me contestó. Bueno, pasó el tiempo y el niño en la clase, ¡paf!, me planta el libro, ¿no? Y yo dije, uy, le había prometido a esta niña que le daría el mensaje a su padre. Y no lo he hecho, no he sido capaz de hacerlo. No sé la fórmula, dime la Vale. fórmula. Entonces, ¿sabes qué hice? ¿Qué? Esto era un lunes y al día siguiente tenía al niño en clase y dije, mira, si quieres que le hable a tu papá, haz algo, Mueve algo. haz algo. Mueve ficha. Pues movió ficha, ¿Sí? porque yo soy muy puntual. Pues al día siguiente, no sé qué pasó, que iba justísima. Llego al instituto y veo todo el mundo en clase, o sea, ya no había ningún coche, solo un coche. Uno, El papá. el papá. Ay, ay. Ahí estaba la ficha. El papá. Ese niño se ve que no iba nunca en coche, iba en autocar, pero ese día perdió el autocar y lo llevó el trajo. papá. Claro, Y yo digo, oh madre mía, ahora se lo tendré que decir. claro, no te puedes caquear. O sea, No. tienes que cumplir lo que has prometido, ¿no? Exactamente. ¿Vale? Y más si eres canal. Exacto. Vale. Te has obligado a ello. Total, que le digo, hola, eres el papá de Osman, lo pongo porque él me ha pedido, bueno, me dejó poner la... Exacto. Sí, sí, yo digo, bueno, no quiero hablar de Osman, quiero hablar de Andrea. Y entonces yo, que me dan unos tembleques cuando canalizo, pues... Y él mirándome, y yo, no, bueno, no te asustes, es que yo, claro, me pasan cosas, y bueno, Y le soltaste todo. todo, ¿Y cómo se quedó el señor? llorando. Claro, Claro, fue impactado. tan emocionante, y nos abrazamos, y bueno, fue súper emocionante. Además, seguro que le contaste cosas que solo él sabía. Sí. Que tú no te las estabas sacando de la manga Sí. y que eran muy propias y muy privadas de su familia. Pero tampoco Bueno, le tenía que no. extrañar mucho cuando ellos tenían la capacidad de celebrar ese cumpleaños, aún ella no estando presente Bueno, en la es tierra. que él tenía un duelo muy profundo aún, ¿eh? Aún tenía que sanar este Sí, duelo. muy Vale, profundo. no lo había Iba en superado. este sentido Vale. el mensaje. Vale. Pero lo más fuerte fue que yo no sabía que estos papás estaban separados ni nada, se habían separado después de la muerte de la niña o después de tener al niño. Y entonces, pues nada, yo le dije, te voy a enviar lo que he escrito por el WhatsApp, Ya. pensando que aquel teléfono que yo tenía Sí. era de él, Y no, No. ¿de quién era? de la madre. ¡Ay, mi madre! Y entonces Otra le que te envió- tenía que informar. Y por Y eso te entonces equivocaste. me contestó diciendo... No soy yo. Javier me acaba de decir lo que ha pasado, yo también quiero una sesión. Y esa misma tarde vinieron, en ese Los dos. momento, pues evidentemente era una sesión totalmente gratuita porque, bueno, fue así, Fue los así, padres del instituto. espontánea. Sí, y fue muy emocionante, en el que la niña decía que no entendía por qué se habían separado, Claro. que para ella esa enfermedad fue como unas vacaciones, fue lo mejor que le había pasado en su vida. Estuvo enferma, quiero decir. Sí, porque ella murió de cáncer. Vale. Y entonces que el papá había estado en casa, había pedido fiesta y que había sido tan feliz. La había estado acompañando Sí, y ella estaba que había feliz. sido tan feliz. Claro, Entonces fue una experiencia brutal que Claro. yo no olvidaré en la vida. claro. Y esto marca mucho. Hombre, Esto es muy importante. es increíble. Es increíble. Pues aquí hay experiencias de estas. Ahí está. Yo Tan increíble, ¿no? yo tengo una experiencia personal muy bonita, que es mi regalo de vida. La gente que me conoce sabe que mi marido falleció y él no creía en nada de mi mundo, ni de tu mundo, ni Ya, nada de ya, esto, ya. normal. Y yo siempre le decía, cuando pasas al otro lado, Sí. comunícate conmigo. Ay, sí, sí, sí. Y no sé, enciéndeme la luz, apágame la luz, di sí. algo, ¿no? Sí, sí. Y él me miraba porque en el proceso de la enfermedad hemos hablado de la vida, de la muerte, y además yo siempre digo que él ha decidido más en su muerte que en su vida, porque ha tomado todas las decisiones correctas, cómo lo quería y cuándo lo quería y tal. Y entonces fue impactante porque él me decía, no, eso son tonterías que te crees, porque allí no hay nada. Ya, Entonces, sí. allí no hay nada. Eso decía mi madre. Exacto, Sí. ahí no hay nada. Y yo decía, bueno, pero que conste que sí que hay. Tú comunícate. Sí, Exacto, sí, sí, y sí. comunícate. Y entonces, pues digo, no sé, enciéndeme la luz, apágame la luz, haz algo, ¿no?
Y sí, sí, déjalo. Cuando se fue, bueno, como sabes y como sabemos, ellos no se van enseguida, ellos asisten a su velatorio, Claro. él estuvo muy feliz Es un proceso. viendo su proceso, se hizo como él lo deseaba, esa despedida fue impactante, fue muy bonita. Y bueno, y ahí está, y yo ya no sabía si esperar que me encendiera o me apagara la luz, porque Sí. claro, como él no estaba dispuesto a hacerlo, Sí, sí, pues sí. yo dije, tampoco le voy a provocar, No, ¿no? no, Dejarlo no, que no, no. descanse, ¿no? Exacto, no tenemos que molestar. No molestar y no pedir. Entonces también apareció aquellas cosas, apareció una amiga que es un canal como tú y fue muy bonito porque claro, ella me comunica, te voy a visitar. Digo, bien, vale, vale. Y se sienta conmigo, hablamos del último día de la despedida de Carlos y bueno, pues eso, pues me dijo, bueno, que sepas que no he venido solo por esto, lo sabes, ¿no? Sí, Me la sí. quedo mirando, digo, va a ser que no, ¿no? Va a ser que no. Bueno, pues tú irás, dice, a ver, yo vengo porque me lo ha pedido Carlos. Digo, ole, digo, repítemelo. Y entonces ella explicaba y la primera pregunta fue, oye, ¿a Carlos le dolía una pierna mucho? Digo, pues mucho, porque es tanto el hecho de que ni la medicación para controlar ese cáncer le hacía efecto en la pierna, era curioso, ¿no? Y dice, ya te digo, porque después del velatorio, del final, pues él estuvo rondándola durante 4 días. Rondándola, ¿no? O sea, venga, va, Sí, espabila, sí, tú ya exacto. sabes de qué va. Es la insistencia. Ellos no paran hasta que das el mensaje. Exacto, y entonces, bueno, ella no está dispuesta a hacer canal porque ella tiene otras obligaciones en este momento Sí. y decía, no puede ser, Correcto, déjalo, no. Y al final tanto le dolía la pierna que tomó conciencia que ese dolor no era suyo, porque es una persona joven que no tiene problemas de nada y decía, este dolor no es mío. De repente hace así, dice, Carlos, y siente la respuesta mentalmente, sí, Sí. y le dice, ¿qué quieres? ¿Que le diga algo a María? Dice, no, con María y para María. O sea, no es que tú le pases el mensaje, vete a verla. Claro, Y ahí está. claro. Bueno, porque esto es muy interesante. Una de las formas de mediumnidad es como mediumnidad de incorporación, Sí. o yo le llamo clarisensitiva. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que tú casi te conviertes en En la él. energía de él. Exacto. Y por eso es así. A Exacto. mí me ha sucedido cosas increíbles espontáneamente. Exacto. Me acuerdo que una vez, sobre todo cuando no quieres reconocer lo que eres, y te van pasando cosas para que digas, Te pues, comprometas. pues será que sí, ¿no? Me acuerdo una vez, pues pasaba yo por mi calle y había un vecino que había perdido a su mujer. Y yo me tuve que parar ahí delante. Y no podía moverme. Yo decía, ay, madre mía, ¿qué tengo que hacer aquí delante? Allí delante. Ahí plantada. Sí, delante de él que estaba en el garaje. Entonces él vino, se acercó A sudar. y yo... Entonces, no, porque tu mujer dice madre mía, madre mía. La que le soltaste. Madre mía. Ahí mismo. Sí. Y Sentí la energía de ella. Exacto. Sentí hasta como que llevaba una trenza. Sí. Y él me dijo es que cuando la conocí llevaba esa trenza. Claro. Fue muy impactante. Y otro día, con una chica que me hacía masajes, pues bueno, no sé qué pasó, pero que yo sentí que era su madre, iba y se me sentó en la falda. Sí. Y yo la cogí como acunándola. Sí. Y dije, oh madre mía. Entonces te das cuenta que entras en un campo de información. Claro, entra en el campo cuántico. Exactamente. Ese campo cuántico Sí. que es así de real, porque es un espacio donde no hay presente ni pasado ni futuro, No. es un espacio, es como cuando hacemos constelaciones Sí, familiares. ahora lo iba a decir. La gente está Sí, canalizando sí, totalmente. sin saber nada de nada. Nada. Porque aquí cuando llega una persona para hacer una constelación, pues todos pedimos colaboración y los que asisten vienen con la voluntad de colaborar. No se conocen de nada, pero de nada, y el que solicita este trabajo, pues ¿me quieres ayudar? ¿Me puedes ser mi madre? Pues, y esas personas, sin ser conscientes, se convierten en la esencia de la madre, del padre, Totalmente. que necesitan. Y claro, y van diciendo cosas que dicen, bueno, pues, ¿por qué digo eso? ¿Y por qué digo eso? Sí, exacto. Porque todos somos canales, pero no Sí. somos conscientes. Claro, de hecho, fíjate que a los 40 años a mí se me apareció el abuelo, un abuelo materno. Yo estaba en un proceso de crisis, ¿no? Claro. De divorcio del que había sido el padre de mis hijas y yo había estado con él desde los 14 años. Imagínate. Entonces yo para mi propia sanación empecé a ir a constelaciones. Muy bien. Y entonces yo me di cuenta que, claro, aquello que pasaba allí, ¿no? Como representante, es lo que me pasaba de natural. Eso. Y yo decía, ¡ah!
Entonces, es como que yo soy representante todo el día. Claro. Es como que todo el día estoy entrando En el campo. Exactamente. Exacto. Pero no eres consciente, pero No, es así. no era consciente. Pero es así. Entonces, por eso me gustó tanto esa herramienta, porque una de mis facultades más desarrolladas es la clarisensibilidad, Claro. ¿no? Y entonces, claro, yo iba a las constelaciones como pez en el agua. Claro, tú contenta y feliz porque lo sentías todo, lo veías todo Contenta muy y claro. feliz de que me escogieran de representante. Exacto, y además eres muy buen representante. Sí, Es es estupendo. que me ponía y ¡pum! Y ya está. Y ya abrías, está. y abrías el canal sin darte cuenta, sin proponerlo, Sí. y lo soltabas. Sí. Y lo soltabas. O sea, es que, mira, yo me acuerdo una vez que hicimos una constelación en Barcelona y una chica que estaba representando a mi hijo, Sí. porque no había chicos, y bueno, es igual que seas chico o Sí, chica. sí, digo, da igual, sí. ¿quieres ser Héctor? Vale, ahí no sabía ni quién era. Y empieza y fue fluyendo y después de repente empezó a decir, oye, pero a tu hijo le pasa algo en la pierna, ¿no? Sí, Porque sí. me duele mucho porque no puedo levantar la pierna. Digo, pues sí le pasa porque la llevas cayolada. Imagínate, era natural, era auténtico. O sea, ahí no voy a decir, no, me lo está inventando. No, No, nadie se está inventando nada. No, y además porque entras, o al menos a mí me pasa, en una frecuencia vibratoria. Claro. Y entonces te das cuenta que hay una vibración Sí. muy fuerte. Claro. Entonces tú entras en otro estado de frecuencia vibratoria Claro. y por eso entras en esa información. Claro. Y Es además como la canalización. es lo mismo. Cuando yo cierro los ojos y empiezo a canalizar, que hay potenciadores de canalización, pues como sonidos musicales, Exacto, ¿no? te ayudan. Sí, te ayudan, pero muchas veces yo al final de la canalización estoy en una vibración que el cuerpo Bueno, está es que vibrando. está ahí, y después tienes que reposarla, ¿eh? Claro, Que correcto. volver a ser tú, ¿no? Correcto. Exacto, entonces lo que pasó con mi amiga es esto, que ella es una medium, ¿vale? Y entonces que hablaba era él. ¿de Ya, acuerdo? sí, a través de a él. través de ella, con Sí. la voz de ella, pero era él. Sí, y sí, porque sí, sí. el mensaje era muy concreto y muy clarificador. Sí, sí, Y lo más bonito es que, claro, vemos cómo están o cómo son, ¿no? Sí. Entonces, cuando estás haciendo el canal o estás viendo, puedes ver una persona como si fuera físicamente todavía muy densa, Sí. porque todavía está en este espacio y no ha hecho el cambio de conciencia y está llorando porque le lloran o está pendiente de sus hijos, Sí. está sufriendo y de alguna manera todavía está muy condensada esa energía y casi diríamos que es un cuerpo físico, aunque no lo es. Claro, ¿no? bueno, yo aquí hablo, ¿no?, del proceso de los muertos, ¿no? Y que no todos los muertos están en el mismo estado. No. Por eso es importante prepararse para la propia muerte. Claro, pero Por ahí eso no es nos importante. prepara a nadie para pasar al otro lado, ¿eh? No, No. pero es prepararse quiere decir tener los temas resueltos. Claro. Eso quiere decir que, claro, si yo me muero con temas pendientes, por ejemplo, yo tengo el caso de mis padres, ¿no? Sí. Mi padre falleció de una manera traumática porque falleció de repente, pero estaba alcoholizado, estaba depresivo, tenía muchos temas pendientes. ¡Wow! Ese muerto. Estuvo por aquí populando un ratito. ¡Oh, madre mía, Claro. Madre mía! Porque estaba agarrado todavía a esa materia que era consciente o no Al dolor. de que no había limpiado. Y nosotros a él. Exacto. Es el apego, ¿no? Yo hablo del mundo de los vivos, del mundo de los muertos y la intersección. Exacto. Claro, mi madre falleció a los 87 años y ella siempre decía, misión cumplida, misión cumplida. Pues ya está, ella ¿Vale? se fue con la misión cumplida. Claro, entonces, me ha hecho muchas señales porque yo también se las pedí, pero de otra manera. Claro. Como de ayuda, diríamos, Exacto. no como un peso No, ahí, no. no, sino que, ay mami, venga, a ver tú qué ves más, le digo, yo tú que estás también conectada ahora y arriba, a ver si esto tengo que un tema, a ver si tú me echas un cable, y pum, Y aparecía la o respuesta. sueño con ella, o encuentro lo que tengo que encontrar, Exacto. está en otro estado, ¿por qué? Porque ya en vida hizo la evolución, Exacto. de desencarnación. Eso es. Y claro, en ese proceso, bueno, pues claro, cuando están ahí todavía están muy enganchados, cuando van al plano medio ya empiezan a hacer eso, su cuerpo lo pueden visualizar como su cuerpo material, pero pura energía. Claro. Y en ese estado, pues ahí puede estar el tiempo que les dé la gana porque Sí. están felices y contentos. Sí. Pero después hay la otra evolución que ya vas hacia la fuente, en que ya no tienes forma. Claro, En ese estado estaba mi marido, claro. en sin Estado forma. espiritual. Espiritual total. Claro. Mi amiga lo estaba visualizando como una gran bola de energía y de luz Sí. y de amor. Claro, es que la muerte es un cambio de forma. Exacto, Es que simplemente y de es eso. estado. Y entonces, claro, es una felicidad saber que ese ser que yo amé en la tierra Claro. ya está en ese estado. Sí, Y porque él ya se preparó. Claro, pues estuvimos trabajándolo y él Claro. de todas maneras reconoció, como reconocemos como humanos,
que él era consciente que se tenía que marchar, Sí. pero le costaba mucho Sí. porque se sentía muy amado Claro, y no sí, quería sí. abandonar ese amor Sí. y sobre todo porque tenía mucho miedo. Bueno, como mi mamá, Claro, porque tenemos miedo, porque, no conocemos. claro, Claro. por el desconocimiento. Por eso si hemos desarrollado nuestra parte material, creo que quizás tendremos menos miedo. Claro. Porque es volver a esa parte que Ya conoces. Pues sí. Exacto. De hecho, las personas que somos como... yo no creo que haya personas más espirituales que otras, todos somos espirituales. Exacto, exacto. Los que nos damos más cuenta que tenemos esa parte, ¿no? Esa tendencia, claro, cuando estás ahí meditando, hay personas que dicen, a mí me cuesta mucho meditar, pues a mí me cuesta muy poco, porque me pongo ahí y digo, oh, qué bien Qué estoy bien aquí. estoy. No quiero despertar. ¡Qué estoy descanso! ¡Qué descanso! Que no tengo que estar aquí batallando con la materia, Exacto. que me resulta muy Muy densa, muy sí, pesadita. muy o a veces. densa, sí, Exacto. como O tienes dolores, en el otro lado no hay sí, dolor. eso O sea, no hay sí. nada, ¿eh? Yo cuando entro en ese estado, hasta quedo en apnea muchas veces. Y digo, ¡ay, qué bien se está aquí, por Dios! Claro, estoy estupendamente, ¿no? Porque claro, cuando estás tanto en la mente y estás tanto en el cuerpo, que me duele esto, que me duele lo otro. Es complicado, Sí. es complicado. Sí. Pero ahí es lo maravilloso y después lo más maravilloso, porque ese mensaje duró 38 minutos grabados, Qué imagínatelo. ¿Qué pasó? Que él las primeras palabras, y fueron muy clarificadoras, es: no guardes rencor en tu corazón. Claro. ¿Por qué? Porque él sabía que yo estaba enfadada con el doctor. El mensaje iba por ahí. Después, después de la explicación de que tenía meta, lo que contaba en realidad es que al final esto es como me lo contaste. Y eso es una maravilla, porque yo le intentaba explicar lo que yo sabía del otro lado y como no era creyente, me decía que me olvidara del tema. Sí, pero ¿ves qué bonito? Pero te respetaba. Ah, sí, sí. En el capítulo, hacia el final del libro, yo inicio esa tercera parte con un capítulo que se llama No soy un patito feo, hablando de los sensitivos, ¿no? Ya. De que quiere ser como los otros, en el cuento del patito feo, que quiere ser como un cisne, pero es que tanto da si eres un cisne o un patito. Lo importante es encajar y respetarse. Exacto. ¿Sí? Exacto. Mi pareja es ingeniero también y es muy racional, Claro. a pesar de que es muy sensible. Sí, pero no quiere meterse en este no. campo. A mí no me toca. Ahora se está metiendo un poco, pero Cuidado, no, con respeto, cuidado. cuidadito. Pero lo bonito es que el amor está más allá Claro. de si tú crees o no crees. Claro. Está por encima de todo. En eso sí, ha tenido un respeto Claro. y ha aceptado que yo fuera como quisiera ser. Claro, y tú te sentías amada, Amada. porque te respetaba, aunque no estuviera de acuerdo. Exacto, aunque no comulgara. Pero eso es el amor. Claro, y además aceptaba que con mi trabajo y mi forma de trabajar ayudaba a la gente. Y Sí. eso era muy bonito. Exacto. Y eso Sí, era sí. muy importante. Entonces, Exacto. el regalo que me hizo en esta comunicación a través de mi amiga ha sido impactante. No podía pedir más. No. O sea, fue más que abrir y cerrar la luz. Yo, que mi pareja se entendía muy bien con mi madre, porque también mi madre era muy racional y muy intelectual, pues mi madre le hizo un pedazo señal Sí. a él, A él, ¿eh? Y Vale. quedó Impactado. impactado, ¿eh? Porque una compañera de su trabajo, de la universidad, porque es profesora de la universidad, le dijo unas palabras el día que hacía 2 años que ella había fallecido, que quedó de piedra, ¿eh? Porque mi madre siempre le decía: ay, eres muy galante. Ah. Y esto no se dice hoy en Eso día. no se usa, No no se se usa. Entonces, aquel día, que era el segundo aniversario de muerte de mi madre, pues una compañera más joven, además, que estas Claro. palabras, ¿no? Le dijo: ay, es que José Antonio es muy galante. Y dice: mira, me recorrió Todo el cuerpo. todo el cuerpo un escalofrío. Estaba escuchando a tu mamá. Y la chica me dijo: ay, no sé por qué te he dicho eso. Dice: yo sí que lo sé. Yo sé que no sé, no estás hablando tú, está hablando mi suegra. Esto es un pedazo de señal, ¿eh? Y tanto, y tanto. Lo Bueno, que pasa es que hay que estar atento, ¿no? A las palabras Sí, y a la sí. situación, ¿no? Eso es muy importante. es un tema emocionante este. Sí, bueno, es que con esos temas emocionantes seguiríamos hablando toda la mañana. Sí. Toda la mañana. Pero mira que tenemos Cuéntanos. Este que, mira, antes que he hablado de la responsabilidad individual para un cambio colectivo, Sí. pues bueno, esto es un ejemplo de que los colectivos funcionan. Sí, Porque es un libro escrito por 20 personas. imagínate, sobre el mismo tema. Más No. o menos. Ah, no. No, cada uno con su tema, Con su tema. pero con el objetivo común de dar herramientas a las personas Bueno, para que vivan mejor. Para hacer un trabajo. Sí, para que cada persona escoja estas herramientas o reflexione, según los capítulos, ¿vale? Sobre su vida y cómo puede mejorarla. Vale. Entonces ha sido un proceso maravilloso porque 20 personas de diferentes países
de diferente ideología, hablando diferentes idiomas, ¿no? ¿Cómo nos hemos puesto de acuerdo para escribir un libro colectivo para ayudar y acompañar? Y en la distancia. Porque en la distancia, ¿eh? Ha llegado a nos hemos informarse. conocido con ellos, con algunos, no nos conocemos todos en persona, nos hemos conocido en las presentaciones de los libros. Claro. Pero fíjate tú que no ha habido ninguna discusión entre nosotros, sino que ha habido sesiones de trabajo para ver cómo podíamos ayudar mejor. Eso es importante. Entonces, cada una de estas personas hemos tenido nuestro propio proceso. Claro. Y aquí mostramos desde nuestra experiencia distintas herramientas, ¿no? Claro. Entonces es muy bonito. En mi capítulo es el tercero y habla de la culpa, porque la culpa, sobre todo aquí en la cultura católica, pues es algo que tenemos muy inoculado, ¿no? Sí, muy y arraigado. nos sentimos culpables de todos. De todo, Entonces, de todo. es como, pues esa culpa nos impide ser felices, Claro. porque creemos que no podemos porque somos culpables de algo. No. Entonces hay muchos capítulos, hay 20 capítulos, ¿no? Hay capítulos como desde vivir desde el presente, de la felicidad, de la abundancia, del éxito, de la plenitud, el reloj del corazón, 8 llaves para la felicidad, los disfraces del ego, la soledad, pero cada uno encierra la experiencia condensada de cada uno de los autores. Eso es muy importante. Claro, Es un entonces trabajo es precioso. para nosotros, sí. Para nosotros realmente el éxito no solo es haber llegado a la publicación, ¿no? De que la editorialista Lunasol, que es la misma que de Mamá he visto al abuelo, ha querido publicarnos este libro, sino todo el proceso que hemos hecho conjunto, ¿no? Exacto, De trabajando a la ceder, distancia, sí, pero de comunicándonos. comunicándonos, teniendo diferentes ideas, siempre buscando el punto de unión. Claro. Es como así deberían trabajar los colectivos, ¿no? Claro, o sea, Buscando apoyarse. los puntos de unión. Exacto, los puntos de unión para que la gente tenga más información Sí. de diferentes formas y llegue a más gente, Sí, ¿no? y para un propósito, como Vale. tú has dicho, hay que tener un propósito. Sí. Correcto. Claro. El principal trabajo que cada uno debería hacer es saber cuál es su propósito Su propósito de vida. de vida para levantarse. Claro, el propósito tiene que estar alineado con tus capacidades. Pero claro, si a los niños no se les enseña a descubrir sus propias capacidades porque se les quiere educar a todos igual, Ahí está el problema. ¿cómo van a saber? No pueden. Claro, No pueden, entonces... porque ahí sí. en la educación de donde tú vienes, Sí. todos tienen que aprender las mismas materias, Sí. aprobar lo mismo, Sí. para que cuando ya han pasado la etapa más bonita, que es su infancia, y la han perdido por el camino, Sí. porque no la han disfrutado con tanta información clasificada, Mm. ahí ya cuando ya se puede liberar, que van sobre los 15, 16 años buscando un camino, pero están siempre dentro de lo que la sociedad te espera de ellos. Sí. Pero alguien le ha preguntado qué quiere ser ese niño. Afortunadamente está cambiando la educación, Menos mal. Y yo tengo la ilusión, no sé si lo voy a conseguir o no, pero tengo un propósito, ¿no? De que este tipo de educación que yo enseño, pues se incorporara también en el sistema educativo. Porque imagínate, ¿no? Yo he escrito varios libros canalizados. Claro. Quiere decir que accedo a un conocimiento que ya existe, Que ya existe. solo tengo que aprender a conectarme con él. Exacto. Y entonces, bueno, Exacto, bueno, yo espero que es consigamos. increíble, ¿no? Porque que yo qué todos- sé, ¿no? Si, mira. ¿Quién tenemos? Canalización sobre parte y totalidad. Fíjate, esto que estábamos diciendo. Sí. Pero fíjate, si cada persona puede conectar con estos mensajes, ¿no? Dice, olvídate de lo intrascendente y vuelve a lo fundamental. Lo fundamental es volver a uno mismo, pero volver a uno mismo no es volver a lo individual. Volver a uno mismo es volver a lo colectivo, a lo global, a la unión. Volver a ti mismo una y otra vez es volver a sentir que eres igual y distinto al mismo tiempo, que eres parte y totalidad. Cuando uno sabe que es al mismo tiempo parte y totalidad, entra en un estado de trascendencia y en ese sentirse trascendente adquiere la fuerza necesaria para actuar con responsabilidad. Claro. Fuerza porque viene de él y del conjunto y responsabilidad porque sabe de la importancia de su comportamiento individual sobre lo colectivo o global. Eso es muy importante, Fíjate. tenerlo claro, imagínate. Qué bonito, ¿no? Precioso, y ellos te van contestando según la conversa que tenemos. ¡Ah, qué ahí fuerte! van apareciendo, ahí van apareciendo. ¿Por qué? Porque sabemos que están aquí, nos están acompañando, aunque vosotros no los veáis, nosotros lo estamos sintiendo, sobre todo ella que lo lleva, ya ha trabajado mucho tiempo. Tú también, María, porque Yo eres también una llevo, persona pero todavía sabia, tengo una que persona seguir sabia. aprendiendo, tengo que seguir aprendiendo, como todos. Hombre, yo también, Todos Yo estamos aprendo, ahí. yo a mis alumnos les digo, es que yo aprendo con vosotros. Claro, claro. Y soy la
la más privilegiada, porque como repito los cursos, Claro. y hago todos los ejercicios, yo también los Tú hago. también los haces. Cada vez. Y vas trabajando, pero además, en cada curso tienes gente distinta que te ¿Ah, sí? aporta cosas distintas. Sí, sí, y sí, es sí. una ventaja, ¿eh? Ay, sí, O sea, sí. juegas con muchísima ventaja en el campo. Y además yo siempre lo creo, bueno, siempre lo he creído, pero ahora sigo creyendo que tengo alumnos extraordinarios, ¿no? Claro que sí. Y claro que bueno, pues que es un placer verles progresar, Y ¿no? evolucionar en este camino, que es el camino que todos tenemos que ir llegando poco a poco para desconectarnos de tanta materia y estar muy presentes. Y es lo que decía, normalmente cuando ha de nacer un bebé, todo el mundo está preparado para recibirlo, Sí. para amarlo, está emocionado. Sí. Y cuando una persona llega a su punto de Sí. emprender ese viaje, Sí, debería ser lo mismo. debería ser lo mismo, porque lo van a recibir al otro lado. Sí, muy Y bien recibido. Muy bien recibido, porque yo tengo la experiencia de una persona que compartió conmigo la consulta, que vino a consultar y la comunicación que le hacía a su hija era maravillosa. Sí. Era una niña que con 12 años murió con un sarcoma en la pierna y ella se comunicaba con su mamá aún cuando aún no había despegado del todo, porque estaba en estados de duerme vela y tal, y le decía que ella ya sabía el trabajo que tenía al otro lado. Sí. Y su trabajo era pasar almas de los niños Sí. que no tenían tanto amor Como ella. como sí. ella. Sí, Era sí, su sí. trabajo. Y además le comunicó a su madre que la estaban preparando un traje de luz para el día que ella llegaba. Ay, qué bonito. Es precioso. Sí, y, de la piel de después, gallina. y después, en otro momento, yo le pregunto, bueno, ella se fue, el proceso fue correcto, pero ¿volviste a ver a tu hija? Me dice, sí, un mes después. La volvió a ver presente ahí. ¿Y a qué vino? Mamá, vengo a comunicarte que se va, abuelos, nos lo llevamos. Y ya se está. murió el Y abuelo. se murió el abuelo. Y la niña ya pasó a la comunicación y ya nunca más se conectó a su Sí, madre. sí. Porque Ahora- ya estaba en su proceso de Ahora trabajo. tengo varias alumnas que que han tenido pérdidas de sus hijos y es brutal. Es brutal. Es brutal, y una que fue de accidente, el hijo metió 8 años, bueno, le está recitando un montón de canalizaciones Claro. del otro lado, Claro, y ella sabe que se ha muerto porque ahora él será la guía de ella. muy bien. ¿Eh? Muy Y bien. qué fuerte, ¿no? Y No. Es impresionante. Impresionante. Bueno, este mundo es impresionante. Es impresionante. Y os lo aseguramos. Pero después me dejarás tus datos, porque lo pondremos al final del vídeo, Sí. para que podáis conectar con ella. Aparte de tener sus libros, sobre todo si os apuntáis a tus clases sería interesante, Ay, sí, ¿no? sí, hombre, Y eso estaría es- encantada. sí. Encantada, eso Sí. es muy importante. Yo Sí. os lo recomiendo porque vale la pena iniciarse, pero con una maestra. Bueno, bueno, gracias. Yo ahora voy dejando las sesiones individuales porque siento que tengo que expandir En el grupo. el acompañamiento, sí, a los grupos para que haya más personas, que yo también tengo muchos alumnos que también son terapeutas, Claro. pues tengan estas herramientas. Exacto. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues me siento muy Muy contenta, bien. la verdad. Y muy yo me emocionada. siento muy contenta de que estés aquí Sí. hoy conmigo compartiendo y con ustedes, que lo disfruten, como lo hemos disfrutado nosotros. Se nos ha pasado el tiempo, pero da Ay, lo sí, mismo, sí, por favor. porque estamos encantadas de compartir esto tan importante para nosotros y seguro que cuando lo descubran ustedes verán lo importante que es para ustedes también. Así que, bueno, yo os doy las gracias por habernos acompañado. Sí. Espero verlos pronto en la próxima semana y seguiremos trayendo personas tan interesantes como tú. Y muchas gracias a ti por haberme llamado. Bueno, porque y que pudimos forma parte conectar. del propósito, la divulgación, Exacto, ¿verdad? y que pudimos conectar porque tú vas muy ocupada, yo voy ocupada, Sí. pero algo vino que la tengo que llamar. Y ahí está, la conseguí y ahí está conmigo y con todos ustedes. Así que gracias, Teresa, por acompañarnos, por acompañaros y hasta la próxima. Nos despedimos. Muchas gracias.